Minutos, las 11 de la mañana. Vamos a ocuparnos un poco del tema de la salud. Nos habían quedado algunas cuestiones pendientes después de una primera visita que nos había hecho, por ejemplo, el doctor Marcelo Faje, y nos había quedado pendiente, o nos habían quedado pendientes algunas cuestiones para abordar desde el Grupo Bariátrico del Oeste, y hoy vino acompañado también de Roxana Giglieri, que es licenciada en nutrición, y que la mencionamos en la primera entrevista que hicimos con el doctor Marcelo Faje, sí, y bueno, como un poco la socia fundadora también, ¿no?, de lo que es este Grupo Bariátrico del Oeste, ya en sus años de funciones aquí en la ciudad de Chivilcoy y en la región también, por supuesto. Roxana, Marcelo, ¿cómo están? Buen día, gracias por venir a la radio. ¿Cómo andan? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por esta nueva convocatoria. Hoy por favor. Acompañado por la licenciada Giglieri. Gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para sacar dudas. Bueno, y te voy a preguntar, se lo pregunté a Marcelo en la entrevista anterior, pero te lo voy a preguntar también como socia fundadora, ¿no?, de lo que es este Grupo Bariátrico del Oeste, toda la evolución, todo el desarrollo que fue teniendo, esperado, inesperado, digo, el crecimiento, la llegada, digamos, a cada vez más pacientes de Chivilcoy. El tema es que arrancamos como muy chiquititos, pensando nada más con la cabeza de lo local. Éramos 3 miembros nada más, abordábamos psicología, nutrición y cirugía, y después fuimos agregando gente al barco, digamos, subiéndolo para que hacer un tratamiento muchísimo más integral, que abarque todas las áreas que son necesarias para este tipo de abordaje, y nos hemos agrandado a tal punto que estamos en unas cuantas ciudades afuera. Claro. Además se hizo un equipo también interdisciplinario, ¿no? Totalmente. Tenemos endocrinología, cardiología, neumonología, gastroenterología y otras patologías también que si vemos asociadas en algún paciente, alguna otra patología que no sea estricta de este tema, obviamente que también tenemos los profesionales, que por ahí no son la plataforma básica, pero sí se los deriva. Endocrinólogos también, que tienen Sí, una función muy importante dentro del equipo. Sí. Son unos cuantos. Sí. Y cada uno cumple un rol específico. Sí. Amén, digamos, del trabajo que después van a hacer en conjunto con el paciente, pero De hecho, hay cada uno, bueno, obviamente trabaja desde su rol de la medicina. Exacto, y trabajamos en red, o sea que estamos todos conectados a través de un sistema que vamos viendo el seguimiento del paciente, cada cuánto va la consulta de uno, del otro, y los resultados que van teniendo con cada uno de los profesionales. Bien, bueno, vamos a abordar algunas cuestiones. A ver, yo les voy a preguntar y bueno, ustedes me irán diciendo y le irán diciendo también a la audiencia, ¿sí?, acerca de las distintas informaciones que tengan al respecto. ¿Cómo está hoy? Ya tenemos que hablar a nivel global acá, ¿no? Tenemos que salir un poco de Chivilcoy, pero ¿cómo está hoy la problemática de la obesidad en sí mismo para después adentrarnos en cómo afrontarla o cómo abordarla desde la cirugía bariátrica, doctor? Bien. Hoy casualmente, antes de venir, estuve haciendo un rejunte de estadísticas actuales, muy actuales, precisamente de hace 60 días atrás, donde nos manifiestan que la obesidad en Argentina está ocasionando una crisis de salud realmente alarmante y progresiva, ¿sí? Las cifras van aumentando día a día y estamos hablando de un 73% de adultos de nuestra población argentina con problemas de sobrepeso y obesidad, ¿sí? De ese 73%, un 39% de obesidad manifiesta en nuestra población, y en niños y adolescentes un 41% de sobrepeso y obesidad. ¿Está? Sí. Estas cifras realmente han venido duplicando y triplicando desde el año 2000 hasta ahora, y globalmente, no solamente en nuestro país, las cifras van creciendo día a día. La proyección es que para el 2030, por ejemplo, más de 26 millones de argentinos van a estar con problemas de obesidad. 2030. O sea que estamos hablando de acá a no más de 5 años. Claro. En la obesidad severa, aproximadamente 2.600.000 hombres, y dentro de las mujeres, 3.600.000 y pico
mujeres con obesidad extrema. O sea, no es lo mismo sobrepeso que obesidad. Exactamente. hecho, Estamos no es hablando lo- de obesidad severa, estas Severa, últimas claro. cifras que te estoy No es dando, lo que mismo, sería claro. el índice más alto de Claro. obesidad, ¿no? Estamos proyectando al 2030 obesidad severa, que es la obesidad de más alto riesgo en cuanto a factores de vida, de riesgo. Estamos hablando de 2.600.000 aproximadamente de hombres y 3.600.000 de mujeres en nuestra población con ese tipo de obesidad proyectada. Perdón, quiero Sí. hacer una aclaración. Marcelo habla de obesidad. Hay diferentes tipos de obesidad, diferentes grados de obesidad, y obviamente que en el caso extrema es donde hablamos, que es lo que tratamos nosotros como equipo bariátrico. Son las patologías que genera asociadas la obesidad. Después hay grados más inferiores de obesidad que están más cerca de la línea del sobrepeso, que tienen menos riesgo de patologías, pero perpetuados en el tiempo sí las trae. Claro. Sí, durante muchos años, Claro. si se mantiene durante muchos años, puede generar Exactamente. estas patologías, ¿no? Exacto. Esta crisis de salud, realmente alarmante, ¿dónde desemboca? ¿Dónde impacta? Impacta en el aumento de las enfermedades que aparecen a raíz de estas enfermedades, ¿sí? De esta obesidad, o sea, de las comorbilidades que origina la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Siempre tenemos que comentar que el cáncer está mucho más presente en pacientes con obesidad, hasta en un 50% más de riesgos de padecer enfermedades oncológicas. Y obviamente esto lleva como resultado final a un aumento terrible en los costos de salud, ¿sí? Y un aumento terrible en la disminución de la productividad de estos pacientes. O sea, repercute económicamente en nuestro país y a nivel global, por supuesto, también, por estas consecuencias directas de este incremento tan importante de la enfermedad. ¿Sí? Iba a preguntar, por ejemplo, ¿no? Ahora nos vamos a meter en el tema de la cirugía. Rosana, ¿qué se hace con el paciente a grandes rasgos? ¿Sí? Me refiero a el tratamiento de la nutrición en el antes, por ejemplo, de la cirugía bariátrica, durante y después. Bueno, hay un movimiento que tiene que hacer el paciente antes de ingresar, o sea, ni bien ingresa al programa, el movimiento es hacer un montón de estudios que son requisitos para saber si no tiene otra patología grave, concomitante, que no las estemos pudiendo ver. Entonces eso se hace. Con respecto al tratamiento nutricional, básicamente no nos vamos a poner a hablar ni de números ni de lo que es una dieta. Pero sí lo que nosotros buscamos es un descenso de unos pocos kilos antes de la cirugía por dos razones. Para que en la cirugía salga todo bien, porque el hígado va a estar un poco más desinfiltrado de grasa y va a estar más blando y más fácil la cirugía, con menos riesgo de complicaciones. Y a su vez nosotros, las nutricionistas o todo el equipo, lo que tenemos que evaluar y ver, y sobre todo también las psicólogas, que el paciente quitarle el pensamiento mágico de la cirugía. No pensar que con la cirugía se salvaron, sino que la cirugía la tienen que ver y empezar a racionalizar de que es una herramienta potentísima para bajar de peso, pero no es la solución mágica. O sea, si yo me conecto empezando a ser responsable de cómo es mi alimentación, muy probablemente que en el postquirúrgico me vaya bien. Y eso es lo que tenemos que evaluar antes de la cirugía. Lo que buscamos con ese descenso de peso, que el paciente empiece a hacerse cargo de su propia manera de comer, de relacionarse con la comida. Bien. Es lo que básicamente es lo que más buscamos. Y no es la cirugía y ya está. Claro, exacto. Porque algunos pueden llegar a... Bueno, se someten a la cirugía y listo. Después Tenemos- me hice la cirugía, listo, ya está. Tenemos, Dejo por todo suerte, librado a... mucho tiempo de hacer cirugías. Entonces podemos ver en la calle gente que recuperó peso y gente que no. Entonces ahí es donde nos enfocamos y decimos, ¿ves esto? Esto porque alguien tuvo el pensamiento mágico. Es como que, ¿cómo decirlo? Como que la responsabilidad del equipo. No me quiero quitar responsabilidades, pero de alguna forma decir, bueno, listo, me operaron, ya estoy. No. Tengo que haber aprendido pautas de alimentación y eso es en lo que manejamos en el posoperatorio y en el pre. Pautas de alimentación para estar enteros, sanos, bien nutridos, todo, pero sin la probabilidad de reganancia de peso. Ahí tiene un rol también muy importante, el trabajo psicológico. Claro. Las psicólogas acá es fundamental porque
eso quitar del pensamiento mágico de la cirugía está en cómo me refugio yo de los problemas que tengo. O sea, traemos marcado en un código de barras que cuando estamos angustiados comemos. Y es como que sacamos la angustia comiendo. Esa angustia oral la tenemos que quitar de alguna manera y aprender a manejar toda esa angustia con otros disparadores. Hacer más actividad, bailar, no sé, un montón de cosas. Hay muchas posibilidades. Sí, muchas otras posibilidades. Y desde el punto de vista de la cirugía, doctor, ¿cómo se aborda, digamos, el tema de la cirugía bariátrica en sí misma? Que por ahí tocamos un poco en la primera entrevista, pero no nos adentramos tanto en la cuestión. Bien. Antes que eso, sí, habría que explicarle un poquito a tu audiencia cuáles son realmente las indicaciones para una cirugía bariátrica, ¿sí? O sea, la mayor parte de las consultas que recibimos son de pacientes que traen algo de conocimiento porque han entrado a través de internet a distintas páginas de cirugía bariátrica, se han informado de alguna manera o a través de algún conocido que ha pasado por la operación, pero en definitiva siempre hay que darle al paciente, ponerlo en el lugar que corresponde para evaluar si realmente tiene la necesidad o no de una cirugía bariátrica. Claro. Eso es el punto número 1, digamos, antes del abordaje del paciente en cuanto a todo lo que es el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, para hablar de las indicaciones, tenemos que hablar, como dijo Rosana hace unos instantes, de los distintos tipos de obesidad, que por ahí la cirugía bariátrica va a estar metiéndose en algunos de estos diferentes tipos una vez evaluado el paciente. Por ejemplo, la cirugía bariátrica no tiene cabida en pacientes que vienen a una consulta y detectamos solamente sobrepeso en ese paciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, bien, si ya tenemos un paciente con más kilos encima, que califica para una obesidad tipo 1, que sería una obesidad leve, ¿sí? Ya la cirugía bariátrica empieza a ocupar un lugar y a competir con otros tratamientos médicos de la obesidad, ¿sí? Por ejemplo, si nos consulta un paciente con obesidad leve, cuando hablamos de obesidad leve, si lo queremos llevar a kilos, que es lo que a la gente le interesa, estamos hablando por ahí de pacientes con entre 20 y 25 kilos, tal vez un poco más, de exceso de peso, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿cabe la cirugía bariátrica en esos pacientes? Sí, cabe. ¿En qué casos? Por ejemplo, si hay una diabetes asociada, o sea, una obesidad leve con una diabetes asociada, o con un trastorno de los lípidos en la sangre importante, o sea, aquellos pacientes que tienen una obesidad leve y a su vez tienen aumentos importantes del colesterol o de los triglicéridos en la sangre, ¿sí? Ese paciente va a ser un candidato para cirugía bariátrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si vamos un poquito más arriba, ya entramos en una obesidad grado 2, una obesidad entre moderada y severa. ¿Qué lugar ocupa la cirugía bariátrica? Ya estaríamos hablando de pacientes con un exceso de peso entre 30, 35 o 40 kilos, por ejemplo. ¿Está? Bien. Esos pacientes, cuando ya presentan alguna enfermedad asociada a la obesidad, o mejor dicho, generada por la obesidad, ya tienen indicación de cirugía bariátrica. ¿Está? Por ejemplo, paciente con una obesidad grado 2, una obesidad moderada o severa, que nos viene a consultar porque a su vez es hipertenso. ¿Sí? Ese paciente tiene indicación de cirugía bariátrica. O nos viene a consultar porque tiene, por ejemplo, apneas del sueño. Pacientes que hacen episodios de paros respiratorios que predisponen a la muerte súbita por infartos, esos pacientes tienen indicación de cirugía bariátrica. Problemas osteoarticulares severos, o sea, pacientes que por el exceso de peso han estropeado sus articulaciones, caderas, rodillas, etc. Indicación de cirugía bariátrica también. ¿Sí? Pacientes con trastornos hepáticos, por ejemplo el hígado graso, pacientes con diabetes asociada, también tienen indicación de cirugía bariátrica. Y el tercer punto, que es donde nace la cirugía bariátrica ya en sus comienzos, es la obesidad mórbida, o sea, la obesidad más severa. Pacientes que tienen por lo general más de 40 kilos de exceso de peso, esos pacientes sí o sí, el 98% de esos pacientes son candidatos para cirugía bariátrica. Bien. ¿Se entiende? Sí. Ya ahí no hay discusión de ningún tipo.
En los otros estadios podemos ofrecernos alguna discusión con otros tratamientos. En el estadio 3 de obesidad, ya la cirugía bariátrica es sí o sí la indicación absoluta para esta gente. Perdón, y acá, a partir de ese índice de masa corporal, o ese grado de exceso de peso, ya ahí no califican las patologías asociadas. El paciente tiene indicación porque sabemos que va a asociar patologías más adelante, Claro. sobre todo en pacientes jóvenes. Exacto. O sea, ya en ese grado, digamos, superior, se Exacto. sabe que esto va a Exacto. ocurrir. Sí. ¿no? Exacto. Ahora, también me surge la pregunta, ¿cómo se trabaja con una persona? Si quieren, no nos vayamos al nivel superior de obesidad, sino, bueno, cuando viene con una patología asociada, Claro. con una diabetes, con una hipertensión, ¿cómo se lo trabaja? Digo, porque también es un factor de riesgo predisponente. Totalmente. Esas patologías asociadas deben estar, en cierto modo, compensadas al momento de la operación. ¿Se entiende? Sí, sí. Ejemplo, paciente que viene a consultarnos y en los estudios encontramos una diabetes maltratada, descompensada, con valores de hemoglobina glicosiladas muy elevados. Esos pacientes en ese momento no van a ser candidatos a la operación hasta tanto y en cuanto a través del endocrinólogo, del médico clínico, del cardiólogo, compensemos la enfermedad Claro. asociada. O sea, si yo llevo a quirófano a un paciente con una diabetes descompensada, con una hemoglobina glicosilada extremadamente alta, las posibilidades de complicaciones de esos pacientes son altas. Por lo tanto, hay que compensar la enfermedad. Lo mismo pasa con la hipertensión. Si son pacientes que descubrimos la hipertensión al momento de la consulta, o si esa hipertensión no está bien controlada o tratada, también hacemos que la problemática de su enfermedad se compense, se estabilice. ¿Sí? Para Bien. eso está la pérdida de peso previa, que va a ir estabilizando también estas enfermedades asociadas, y la derivación al médico correspondiente para momentáneamente manejar la estabilización de esa enfermedad. Claro. O sea, que estamos hablando, también por lo que dice Roxana, lo que dice Marcelo, estamos hablando de el control o impedir el avance de Exacto. una patología, Sí. o ustedes saben que en algún momento, por esta obesidad, ¿sí?, extrema va a aparecer. Totalmente. ¿Sí? Como asimismo, en otros estadios, controlar también estas patologías predisponentes. Totalmente, ¿no? claro. Viene por ahí. Exacto. Mayormente, digamos, ya hablando de los años que están de trabajo, mayormente la mayoría de los pacientes que han tratado, que han consultado con ustedes, terminaron con la cirugía. ¿Cómo? Terminaron, Perdón. digamos, la mayoría de los pacientes que ustedes trataron terminaron sometiéndose a la cirugía. Sí, sí. Los pacientes que vienen a Eh, consultar por cirugía bariátrica. cirugía bariátrica. Sí. Terminan. Porque yo también voy a ir a salvo- consultar, pero bueno, ustedes después determinarán si me corresponde, si no me corresponde. A ver, tiene dos lecturas lo que vos decís. Una es, el paciente que viene y consulta por cirugía bariátrica está el que calificaría, pero está descompensado. A ese paciente, como dijo Marcelo, se lo compensa en su patología asociada a la obesidad y va a cirugía. Llevará más tiempo, llevará menos tiempo, pero una vez que se lo estabiliza el paciente se puede operar. Porque pensemos que ese paciente obeso mórbido con patologías asociadas no puede entrar a quirófano por una cirugía bariátrica, pero también le viene mal con una vesícula, con cualquier otro tipo Claro. de cirugía que puede pasar de urgencia en cualquier momento. Entonces, el paciente tiene que ser consciente de que se tiene que estabilizar en un montón de cosas para después tener acceso a otras cosas que no tienen nada que ver con la cirugía bariátrica, pero que tienen que ver con su salud. Y la otra es que hay pacientes que por ahí no califican, porque vienen, consultan. Mucha gente tiene ese pensamiento mágico de la cirugía estética Claro, y con a un veces se lo poquito de kilo. confunden. Claro, entonces, bueno, ahí se los deriva por otro lado. Otro tipo de tratamientos. Lo que pasa que también, en algunos casos, no particularmente en Chivilcoy, ¿no? Porque acá estamos hablando de personas que tienen una patología o que tienen un problema, pero muchas veces se lo frivoliza. ¿Sí? Exacto. Por la televisión, de que se sometieron a la cirugía y ahora estéticamente, mirá cómo estamos. Yo siempre les digo a los pacientes Esto no es una cuestión estética. que lo estético Sí. viene después. Claro. O sea, esto es el tratamiento de una enfermedad, no nos olvidemos. Si hay algo que no es Estamos estético es la hablando- cirugía bariátrica. Estamos hablando de una enfermedad que es la obesidad, Exacto. declarada enfermedad ya hace muchos años, no es un tema estético ni mucho menos, y es una enfermedad que quita años de vida. Esto es lo que el paciente tiene que entender.
uno de los objetivos de la cirugía bariátrica es precisamente la sobrevida de los pacientes, alargar la sobrevida. La obesidad mórbida, por ejemplo, no tratada de la manera conveniente, quita en el hombre aproximadamente 20 años de vida. 20 años. O sea que los factores de riesgo que ocasionan la enfermedad y las causas de muerte, generalmente por problemas cardiovasculares asociados, quitan en el hombre hasta 20 años de vida. En la mujer un poco menos, entre 12 a 14, ¿sí? Pero estamos hablando de enfermedades que realmente son graves. Pensá la expectativa de vida de una persona, familiares, con una expectativa de vida de 80, 83 eran la estadística 83 ahora. actualmente. 83. Sacate 20 años o sacate 15 años, decías los 65. Y si mirás en la población en general viejitos, busca viejitos gordos, no los vas a ver. Sí. No llegamos a viejitos cuando son obesos. Es verdad. Sí, y los que estamos, también convengamos que hoy también las personas adultas mayores empezaron a tener una vida más activa también. Creo que se concientizaron de la vida activa y lo que decía Rosana recién, esto de, bueno, hacer algo. Claro. ¿No? Hacer teatro, hacer gimnasia, buscar cosas lúdicas para salirse del pensamiento de estar encerrados y de estar adentro pensando nada más que en la comida. Una de las consultas muy frecuentes es sí. si la edad del paciente corresponde o no para una cirugía bariátrica. Eso es interesante saberlo, claro. Es interesante, sí. Nosotros bregamos siempre porque la cirugía bariátrica se realice lo antes posible. Cuando hablamos de lo antes posible, dentro de la edad del paciente, que sea lo más pronto posible en su vida. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Los extremos, ¿cuáles son? Si vamos para abajo, tenemos pacientes operados de 17, 18 años, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué nos marca eso? ¿Cómo decimos este paciente está en condiciones a pesar de que tenga 17 o 18 años? Fundamentalmente la maduración neurológica del paciente, o sea que el paciente entienda de qué se trata a lo que se va a someter, entienda lo que es el procedimiento, entienda cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que viene después, y fundamentalmente la maduración esquelética. Cuando esos pacientes tienen una maduración esquelética adecuada, o sea, un desarrollo óseo adecuado, ya están en condiciones de una cirugía bariátrica. Hay países que están operando pacientes entre 12 y 14 años, por ejemplo, cosa que acá en la Argentina todavía no hemos llegado a eso. En el otro extremo, cuando nosotros arrancamos con cirugía bariátrica, el límite de edad era de los 65 años. Al sumarse la expectativa de vida, hoy ese límite está alrededor de los 72 a 73. O sea, ya creció. O sea que si vos estás operando a un paciente de esa edad, estás tratando de prolongarle por lo menos 10 años más su vida a través de la operación. Claro. Eso es importante. Y sí, bueno, esto también fue avanzando con el transcurso de los años. Exactamente. Quiero preguntarle, no le voy a presentar a nadie en este momento. Sí, quiero preguntarle a la licenciada, o presentarle esta pregunta, esta cuestión, para arreglarla simplemente, ¿no? Los cambios de hábito nos cuestan. Nos cuestan los cambios de hábitos en la vida, no solamente en la parte de medicina, ¿no? Sí, totalmente. Ya si tenemos que doblar a la izquierda tenemos un problema, ¿sí? Pero digo, concientización a partir de la cirugía, de empezar a cambiar hábitos alimenticios en la alimentación. El cambio de hábito, esta es una pregunta muy amplia que me haces y no se engloba nada más en cirugía bariátrica. Creo que la mejor manera de cambiar hábitos es hacerlo de forma gradual, progresiva, muy lentamente y casi imperceptible. Por ejemplo, a ver, te tiro un ejemplo gráfico para que pueda entenderse un poquito mejor, sobre todo en la audiencia. Si viene un paciente y te dice, nosotros hacemos una anamnesis, preguntamos mucho sobre las costumbres, cuántas veces comes esto, cuántas veces lo otro, cuántas veces en la semana, con qué frecuencia se comen determinados alimentos. Ponele, un paciente viene y me dice, mira, yo como 5 veces por semana fideo. Bien, bajémonos a 2 o 3, pero no sacar, porque es ahí donde rompes tanto con el esquema histórico de ese paciente que no lo puede sostener en el tiempo. Entonces lo que tenemos que buscar es mejorar, ir cambiando y que sea gradual, porque eso es fundamental y que el modificar hábitos también tiene que haber permisos para las equivocaciones. Eso yo se los vivo diciendo a los pacientes. No vengan cuando está todo bien. Cuando está todo bien, miren todos. Ay, divino, mira, me vengo a pesar que esto, que otro. No es lo importante. Lo importante es ayudar cuando alguien no se puede conectar bien. Claro. Porque es ahí donde tenemos que poner en juego todas nuestras herramientas para convencerlo de que
podés hacer esto, podrías haber hecho esto otro. Y entonces vamos ganando herramientas para que a la larga eso funcione. Pero el cambio de hábito es muy lento. Y sobre todo en hábito alimentario, que venimos con una cultura de más vale que sobre y no que falte. Por supuesto. Una cultura una cultura comestible tenemos. Yo te voy a contar, en mi casa, en el seno de mi familia, me critican ampliamente porque hago siempre lo justo. Nunca sobra nada y me critican por eso. ¿No dejaste nada un poquito para la noche? No, ¿por qué? No, después veremos qué pasa la noche, ¿no? Claro. Bueno, si alguna persona quiere contactarse con ustedes, tiene alguna consulta más, quiere profundizar mucho más acerca de estos temas, ¿dónde los encuentra? ¿Cómo los encuentra? ¿Están en redes sociales? ¿Cuál es el punto de ubicación? Bueno, Grupo Bariátrico Oeste, tenemos página en Facebook, tenemos Instagram. Buscan directamente como Grupo Bariátrico Oeste. Ahí están las conexiones con María Inés, nuestra coordinadora que vino María Inés, en la, claro, María en Inés la Matei. entrevista Ahí hay anterior. una conexión a través de WhatsApp que Exacto. se puede hacer. También. Así que tenemos Y tenemos toda la maneras de- información sobre los centros de atención y demás. Perfecto. Yo quería agregar algo Sí. que me quedó pendiente de la pregunta que me hiciste recién, Eduardo, con respecto a qué tipos de procedimientos se realizan Sí. en cirugía bariátrica. ¿Querés que hablemos un poco de eso? ¿Cómo no? Básicamente, y esto para la gente es una de las cosas que primero preguntan cuando van a la consulta. Doctor, ¿y qué operación me va a hacer? ¿Me va a hacer la manga? ¿Me va a hacer el bypass? ¿Me va a poner un balón? Hay muchos procedimientos bariátricos en la actualidad. O sea, no es que todo paciente con obesidad va a ser sometido a la misma cirugía, ¿sí? Hay equipos que, por supuesto, prefieren más un tipo de operación que otra, porque los resultados que han tenido con ese procedimiento han sido tal vez los mejores, ¿sí? Pero para que la gente entienda básicamente de qué se trata la cirugía bariátrica o la operación en sí misma, hay dos grandes grupos de procedimientos o de cirugías. Un grupo es el de las cirugías solamente restrictivas. Cuando hablamos de cirugías restrictivas son aquellas que el único mecanismo que tienen para hacer perder peso es achicar el estómago, para que lo hablemos en términos bien caseros. Restringir la entrada de disminuir el volumen de la capacidad gástrica. Bien. Esa cirugía, muy famosa por cierto, que se la denomina manga gástrica, es en la actualidad todavía una de las cirugías que más se hace en el mundo, ¿sí? Es una cirugía relativamente sencilla para el cirujano, no está exenta de complicaciones, por supuesto, y es la cirugía que más se está realizando en la actualidad, aunque los números han empezado a bajar y le han dado lugar a otro tipo de operaciones que han crecido en cuanto al tratamiento bariátrico. ¿Cuál es este otro grupo? El de las cirugías disabsortivas. Cuando hablamos de disabsortivas, significa que alteran la absorción de los alimentos. Con estas cirugías, entre ellas la más famosa es el bypass gástrico. Sí. Dentro del bypass hay distintos tipos de bypass, esto también hay que aclararlo, pero dentro de las cirugías disabsortivas básicamente lo que hacemos es, por un lado, disminuir la capacidad del estómago como en la manga, como en la cirugía restrictiva, pero a eso le agregamos un cambio en el recorrido de la alimentación a través del intestino. O sea que vamos a hacer, en líneas generales, que la comida recorra una distancia menor, desde la salida del estómago hasta la llegada al recto, o sea, al ámbito de la evacuación. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Suponte, para dar un ejemplo, si tenemos un paciente con un recorrido alimentario de 6 metros de intestino, vamos a tener una superficie de absorción de ese alimento de una longitud de 6 metros. Con la cirugía probablemente esa longitud la achiquemos a 3 metros nada más. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, va a haber un 50% menos de absorción, tanto de alimentos como de suplementos vitamínicos, como de minerales, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahí está, digamos, la pérdida de peso de estos pacientes, en la disminución de la absorción alimentaria. Perfecto. ¿Cómo para? Son los dos grandes grupos Claro. para que más o menos Para se tenerlo en entienda. cuenta, claro. Bien. Y lo otro de lo que tenemos que hablar es de los fracasos de la cirugía bariátrica. ¿Sí? O sea, todo, como dijo Rosana recién, todo bárbaro cuando todo anda bien. Pero hay momentos o hay pacientes que fracasan,
qué significa el fracaso de una cirugía bariátrica. El fracaso se ve desde 2 puntos de vista. Primero, aquel paciente que no logró bajar o no logró llegar al 50% del exceso de peso que tenía. O sea, no logró bajar más del 50% de ese exceso. Y el otro paciente que fracasa es aquel que bajó, pero volvió a recuperar. ¿Sí? Y volvió a recuperar por encima de ese 50%. Estos pacientes fracasan más o menos en un 35 a 38% de los casos. Quiere decir que de 100 pacientes, entre 35 y 38 van a fracasar. Con nuestro equipo o con cualquier equipo del mundo. Es un porcentaje estadístico global. ¿Está? Sí. Las causas del fracaso. Yo, sinceramente, como cirujano, nunca atribuyo la causa del fracaso a la operación en sí misma. Es muy raro que se realice una cirugía que no dé resultados. ¿Sí? Los resultados malos aparecen cuando realmente el paciente no ha hecho las cosas bien. Es en realidad el paciente el que fracasa y no la operación. O sea, si la operación la dejamos solita que actúe y le aportamos lo que hay que aportarle para que esa actuación sea notable, los éxitos van a aparecer siempre. Si no la acompañamos de los condimentos que debe poner el paciente en todo esto, que son fundamentalmente la aparición definitiva de hábitos saludables en su vida y la incorporación de la actividad física como complemento, los resultados no van a ser los esperados. Y esto otra hay que cosa resaltarlo, esto hay que resaltarlo desde el primer día. Exacto. Para sacar precisamente ese pensamiento mágico que aportó Rosana al principio, Claro. de que el paciente cree que con la operación está todo solucionado. Bien. Es una enfermedad tan compleja, la obesidad, tan multifactorial, tan incurable, esa es la palabra, que pensar que solamente pasando por un quirófano vamos a solucionarle, estamos realmente Exacto. errados. Otra de las cosas dentro de lo que dijo Marcelo que está completísimo, la actividad física, el paradigma con respecto a los cambios de hábitos y el tratamiento psicológico. Hemos visto en nuestro equipo, podemos decirlo, que el paciente que sostiene en el tiempo el tratamiento psicológico es el que menos regana peso, porque aprende a manejar la ansiedad, la angustia, la soledad, llámale lo que quieras, todo eso, a no refugiarse con la comida. Claro. Es impresionante cómo modifican las maneras, el cómo descargar. Eso es importantísimo. Eso va de la mano de que los trastornos emocionales y Exacto. psicológicos son una de las grandes causas de obesidad. ¿Sí? También. Es un tema La obesidad importante. en sí es una enfermedad genética multifactorial, como dijo Marcelo, es una inflamación, un estado inflamatorio crónico de todo el cuerpo, incluso de las células del cerebro. Es muy difícil de manejar, es una patología realmente con nombre y apellido, que esto es una reflexión que quiero hacer, donde estamos luchando por una ley de obesidad para que las obras sociales acepten tratarlas, porque vos podés tratar a un diabético y no podés tratar a un obeso a través de una obra social, ¿entendés? Es todo un tema, lo toman como un tema estético y no toman conciencia de toda la patología que hay detrás y de todas las complicaciones que vienen detrás. Pero, y esto es una cosa personal que voy a decir, pero es muy difícil lograr la ley de obesidad, declarar la enfermedad cuando los propios pacientes no quieren escuchar la palabra obesidad. Claro. Sí. La gente, la sociedad es tan vulnerable a esta palabra, genera tanto rechazo y tanta Sobre frustración. todo cuando se la estigmatiza. ¿no es Porque cierto? se la estigmatiza Claro. mucho, exacto. La gente se cree, esto lo tenemos que sacar, y esto ojalá me estén escuchando muchas personas con obesidad, porque la persona obesa jamás le tenemos que decir, sos haragán, no te querés cuidar, no. Hay un problema genético detrás, hay un problema que es mucho más grande que mi propia voluntad. Porque vos te sentás a comer un asado al lado de un flaco que te come cinco tiradas, bueno, es una exageración, pero se sirve 5 veces asado, y yo me como un cachito así, y yo engordo y el flaco no. Claro. Y eso no va por la voluntad. O sea, Lo de la tenemos falta que de aprender. voluntad es tan Claro, importante. exacto. La Entonces, frase que más escucho en el consultorio de estos pacientes es cuando alguien cercano a su entorno, un familiar, un amigo o quien sea, le dice, ¿pero qué te va a operar? Cerrá la boca y listo. exacto. Claro, Eso Sí. puede ser la herida más grande que puede Sí, recibir sí. el obeso, ¿sí? Y hay Porque otra realmente cosa. estamos minimizando el problema, lo estamos Sí. sacando de contexto Exacto. a la patología,
Y es una de las cosas que a través de la ley de obesidad que estamos bregando por su aprobación, yo creo que la ley de obesidad va a ser un antes y un después en el tratamiento de estos pacientes, porque realmente va a ampliar la cobertura, va a permitir el acceso a estos tratamientos, tantos médicos como quirúrgicos. Sí, sí, porque, por total. ejemplo, hoy tampoco está aceptado el uso de medicamentos para la obesidad, para el descenso de peso. Exacto. Claro. Hay una serie de medicamentos que han tenido una buena acción en estos pacientes Sí. que no están reconocidos por las obras sociales, por ejemplo. Solamente si son diabéticos se los permiten usar, o sea, te los autorizan, si no, no. Y el obeso pobre tiene todo el derecho del mundo a poder usar esos medicamentos sin tener que pagarlos al 100% que salen caros. Pero bueno, es un tema. Igual el otro día estuvimos en una capacitación, en una actualización sobre uso de medicamentos y todo eso. El concepto final, lo mejor para una persona que tiene una obesidad mórbida es la cirugía bariátrica. Es lo que menos probabilidad de reganancia de pesos da, a pesar de que estadísticamente es alto, Sí. pero es lo que más sostiene en el tiempo. Bien. No hay otra. Marcelo, Roxana, bueno, gracias por venir. Muchas gracias por venir, por charlar con nosotros, sí, desanarnos un poco más, informarnos un poco más acerca de lo que tiene que ver la cirugía bariátrica. Y bueno, esto nos abre la puerta a una tercera oportunidad. ¿Cómo Porque no? en la próxima tendríamos que invitar también a alguna de las psicólogas que trabaja con ustedes, ya que lo han mencionado tanto también lo que tiene que ver la salud mental con ¿sí? la cirugía bariátrica. Pero bueno, lo dejamos para una próxima. Muchas gracias por venir. Gracias Muy a amables. vos, gracias a vos por Gracias, invitarnos, Rosana. Eduardo. Gracias por la invitación. Seguimos en la mañana del centro. Después de la tanda, continuamos.